Ahí le sale el mensajito. Em, y bueno, hoy día era importante tener esta clase porque nos faltaba terminar de ver algo de la clase anterior, ¿ya? Em, que le van a necesitar para el trabajo, ¿ya? Justo antes de morir les había mandado un correo de que ya estaba subida la pauta y la podemos revisar también hoy día para que aclaremos si tienen dudas, ¿ya? Y también ver lo que quería mostrarles hoy, ¿ya? Oiga, profe, respecto al trabajo, lo que pasa es que estábamos hablando con la sección por WhatsApp, por el grupo que tenemos, y queríamos ver la posibilidad si se podía aplazar un poco la entrega del trabajo, porque la semana que nos pidió el trabajo, ya nos habían dado 3 trabajos para esa Ujú. semana y aparte tenemos una prueba el 22. Entonces queríamos ver la posibilidad si podemos aplazarlo por último para el 27, para Ujú. el lunes 27, la semana que seguía de la otra. No sé si se puede, la verdad, pero lo habíamos conversado con el grupo y queríamos plantearle la idea. Ya, déjame preguntarle, les puedo responder más tardecito, ya porque lo tengo que coordinar con los otros profes del curso, me imagino que están en la misma situación, ya para ojalá responderles también algo a la generación, ya porque me imagino que están todos en las mismas, ¿no? Ya, yo Ya, les... profe, gracias. em, Carla pide el link ahí para estar en el WhatsApp de la generación, ¿ya? Así que ahí vayan resolviendo. Ujú. Ya, así que de ahí vamos a ir como les decía, podemos revisar la pauta y todo eso, ¿ya? Em, entonces, de la clase anterior, a mí me faltó mostrarles algo breve, pero que era relevante, ¿ya? Que les voy a compartir pantalla. Em, si recuerdan la clase anterior, ¿ya? Entre medio de tantas cosas que han pasado, estábamos trabajando en esta perspectiva que llamamos formalista, ¿no? Que en el fondo nos ponía una estructura con varios elementos, ¿ya? Que de alguna manera constituyen la organización o que podríamos mirar para entender cómo se constituye la organización, ¿ya? Es decir, tendríamos que tener claro cuál es la delimitación que tiene, cuál es la orientación, la orgánica, y eso supone ver en concreto las fronteras, cómo se es miembro o no de ese grupo, cuáles son sus reglamentos, ¿ya? Cuáles son sus misión, visión, objetivo, eh, cómo se organiza el poder, ¿ya? Cómo se coordinan, es decir, un montón de elementos que uno podría estar mirando, ¿ya? Para entender la estructura que tiene una organización y obviamente organizaciones que son más jóvenes y pequeñas posiblemente tienen estructuras mucho más simples, ¿ya? No hay una división tan fuerte del trabajo, de los roles, ¿ya? Pero organizaciones que son más complejas, por ejemplo, como la universidad, tiene una estructura que es mucho más compleja, mucho más amplia, con mucho más reglas. Mientras más grande la organización, aparecen más reglas, ¿no? Aparecen más cargos, más roles, ¿ya? Se complejizan las comunicaciones, etcétera, ¿ya? Y en ese contexto alcanzamos a revisar la misión, los objetivos, hablamos del organigrama también, ¿no? Que refleja un poco la estructura que tiene esa organización en términos de los roles o cargos que existen, las jerarquías también que están ahí, las relaciones de poder, pero también de comunicación y coordinación, ¿ya? Pero nos faltaron dos elementos, ¿ya? Que son importantes, ¿ya? Que son la cultura y el clima organizacional, ¿ya? Entonces, vamos a partir por el clima, ¿ya? Que es un poquito más fácil de entender, ¿ya? Y el clima es como, al igual que el clima como de la naturaleza, ¿ya? Es una percepción respecto a qué tan agradable o desagradable es
la organización, ¿ya? Estar ahí, trabajar ahí, ser parte de esa organización, ¿ya? Entonces, así como nosotros tenemos días que son ricos, agradables, días que son fríos, días que dan ganas de estar en la cama y no salir, ¿no? El clima organizacional es lo mismo, ¿ya? Obviamente es algo que todos los días podría cambiar, ¿ya? Pero se hace en general alusión como al clima más estable que tiene una organización, ¿ya? Entonces qué tan agradable es, ¿ya? Es un clima de cooperación, un clima de respeto, ¿ya? Un clima más competitivo, es un clima más tenso. En realidad, siempre son como calificativos respecto a el ambiente, ¿ya? De permanecer ahí en esa organización, ¿ya? Entonces podrían hablar del clima que existe dentro de la carrera, ¿ya? El clima organizacional de la carrera, por ejemplo, ¿ya? O el clima organizacional de la sección, ¿ya? Y referirse a eso como si es un clima, como les decía, agradable, les gusta estar ahí, o en realidad es tenso, ¿no? Es individualista, etcétera, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ujú. Ya. Em, entonces, el clima es esta percepción respecto a qué tan grato o no es estar en el lugar, ¿ya? Y otro elemento que también es importante, ¿ya? Y que también remite a un ambiente, pero entendiendo más bien ahora el ambiente como un ambiente psicosocial, ya como un ambiente eh, cultural, ¿ya? Es esta cultura organizacional, ¿ya? Es decir, que cada organización, la universidad, un grupo de mujeres, ¿no? Un club deportivo, etcétera, tiende a generar un modo de ser particular, ¿ya? Como una cultura, ¿ya? Como la imagen que tenemos de las culturas que es distinta a la cultura chilena, que la brasilera, ¿no? Que la mapuche, ¿no? En esa misma idea de cultura, ¿ya? Como un proceso social que tiene valores, ¿ya? Que tiene creencias, que tiene ideas, que tiene sentidos compartidos, ¿ya? Que tiene ciertas prácticas que son propias de ese lugar, ¿ya? Las organizaciones tienden a generar lo mismo, ¿ya? Una propia cultura, ¿ya? Y que lo entretenido de alguna manera es que esa cultura eh, se produce y reproduce en lo cotidiano, ¿ya? Y puede ser distinta a lo que la organización declare explícitamente, ¿ya? Una organización podría declarar explícitamente ser súper inclusiva, súper solidaria, ¿no? Súper cooperadora, pero puede que la cultura que tenga en lo cotidiano y cómo se ven las cosas realmente ahí, eh, vaya más en una línea más individualista y competitiva, ¿ya? Por tanto, vayan como disociadas lo que la organización quiere ser o lo que quiere proyectar con lo que la cultura que tiene permite, ¿ya? Entonces, la cultura no remite como el clima a qué tan grato o no tan grato es estar ahí, sino más bien al análisis de todos esos elementos que permiten entender como ese modo de ser particular que tiene esa organización, ¿ya? Cuáles son como las creencias compartidas que tienen las personas, los valores que se potencian, si tienen ciertos ritos, por ejemplo, ¿ya? Como qué cosas celebran, conmemoran, ¿ya? A qué cosas le dan valor, ¿ya? Etcétera. Y la cultura, entonces, así un poquito más en detalle, serían un sistema de creencias compartidas, ¿ya? Que se van reproduciendo constantemente en el cotidiano, en las interacciones, ¿ya? Eh, instituye una cierta forma de operar y de ser de esa organización, tanto en el sentir, en el pensar y el actuar, y cuando una persona entra a esa organización, una persona nueva, de alguna manera se empapa y
se sumerge en esa cultura, ¿ya? La cultura es algo que tiende a la conservación, ¿ya? A la homeostasis, a no cambiar, ¿ya? Por tanto, otorga estabilidad, pero también genera resistencia al cambio, ¿ya? Porque hay una cultura que ya está tan arraigada, está tan eh, como incorporada, que no basta con la voluntad de cambiarla, sino que hay que cambiar prácticas, creencias, modos de operar muy cotidianos, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, que el machismo, ¿no? Como que las relaciones patriarcales, ¿no? Uno puede estar súper consciente, ¿no? Teóricamente de qué hacer o no hacer, ¿ya? O cómo deconstruir eso, pero en lo cotidiano puede que yo tenga prácticas tan automatizadas que me cuesta mucho cambiar, ¿ya? No sé, decir que yo le ayudo a mi pareja en vez de decir que yo me hago cargo de las cosas domésticas, ¿no? Como em, cosas de ese orden, ¿no? Y la cultura no siempre es totalmente homogénea, ya como cualquier cultura, ¿no? Siempre hay una cultura, dentro de una organización hay una cultura dominante, pero hay otros intentos de cambio en la cultura, ¿no? Em, pero tiende a haber siempre una más hegemónica, ¿ya? En general no es visible para quienes están sumergidos en la cultura, ¿ya? Uno se da cuenta de la cultura en la que está cuando se sale un poco, ¿no? O cuando tiene la oportunidad de contrastarla con otra cultura que conozca, ¿ya? Em, que es lo mismo que nos pasa a nosotros, nos damos cuenta de los valores o las creencias o las cosas que potenciamos, no sé, en Chile, cuando tenemos perspectiva para mirarlo con un poquito más de distancia, ¿no? Y conocemos otras culturas que, por ejemplo, no sé, tienen sistemas de protección social y un valor del Estado distinto. Y nosotros decimos, pucha, en Chile criticamos harto al Estado, pero en otros lugares como que lo valoran, va. Entonces, no es que el Estado sea malo en sí mismo, sino que quizás nuestra cultura no tiene una cierta mirada contraria, no sé, al Estado, por ejemplo, ¿ya? Entonces, siempre hay que salirse un poquito para poder ver la cultura. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? Aprovecho de saludar ahí a varios que llegaron entre medio, ¿ya? Eh, Luis, Giselle, creo que también llegó. ¿Les queda claro la idea de cultura o no tanto? ¿Ya? Sí, profe, por lo menos a mí sí. Ujú. Profe, yo entré un poquito tarde y estaba hablando ya de cultura, o sea, escuché ya lo último que hablaba, pero así en sí de cultura, sí, eso, Ujú. como al principio, no sabría el contexto. Ujú. Que es otro elemento, la cultura y el clima organizacional son dos elementos que también son parte de la perspectiva que estábamos viendo la semana pasada, Luis, ¿ya? La perspectiva formalista, ¿no? Lo que hace la psicología organizacional, ¿ya? Y vimos que muy sintéticamente que el clima es como la percepción que tenemos las personas de qué tan grato o no es estar en una organización, ¿ya? Eh, les decía, como que el clima puede ser tenso, alegre, respetuoso, ¿no? Entonces tenemos percepciones respecto a lo que, a cómo es estar ahí en lo cotidiano. Y la cultura es, al igual que como cuando hablamos de la cultura chilena, la cultura brasilera, etcétera, es como ese modo de ser propio, ¿ya? Con sus creencias, ritos, valores, prácticas, ¿no? Que tiene una organización, ¿ya? Que de alguna manera genera su propia cultura, ¿ya? Su propio modo de ser que es distintiva a otras, ¿ya? Sin la intención de hacerlo como creemos una cultura propia, así como, no sé, como en El Señor de los Anillos, así como creemos un lenguaje, creemos una historia, tengamos un pasado, ¿no? Las organizaciones generan igual como un cierto relato de sí misma, conmemora ciertas cosas, ponen énfasis en ciertos valores, ¿no? Y todo eso va haciendo que quienes estén ahí se empapen de esa cultura, ¿no? Y que cualquier persona que quiera entrar a la organización tiene que también sumergirse en ella, ¿no? No sé si con eso te ayuda un poquito más a entenderlo
lo último que alcanzaste a escuchar, Luis. Sí, profe, entonces como que la cultura intenta tener, o sea, como su propio sello, o sea, por decirlo. Claro, sí, es un elemento muy identitario, ¿no? La cultura. Y tiende a reproducirse, ¿ya? De nuevo, sin una intención de hacerlo, las personas reproducimos la cultura de la organización. ¿Ya? Hay algunos que logran ser conscientes y tratar de cambiarla, porque la cultura puede ser muy competitiva y hay algunos que quieren luchar para que no deje de ser así, ¿no? Pero tiende a reproducirse y a darle como estabilidad también a la organización. ¿Ya? Y es como lo que tú dices, como el sello. ¿Ya? Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra duda respecto a esto? ¿Ya? Me interesa, Profe, sí, Ivana. al decir que la cultura suele ser competitiva, ¿habla como en el sentido de los egos de las culturas, algo así? ¿O cómo entre ellas se... no sé, no me queda clara esa parte. Sino que, por ejemplo, una cultura particular de alguna organización puede fomentar mucho la competitividad, ¿ya? Y ese sea Mm. como su sello, su rasgo distintivo, ¿ya? Mientras que en otra cultura de otra organización, el sello, lo más distintivo es que intenta ser súper solidaria, súper crítica, súper, no sé, Ah, ya, ya. ¿ya? Entonces, ahí uno se da cuenta, sobre todo porque nosotros participamos de distintas organizaciones en paralelo, ¿ya? Ustedes son parte de esta Mm. universidad, pero tienen el contraste con cómo era su colegio y posiblemente si participan o militan en algún grupo tienen el contraste también con otra organización, ¿no? Entonces ahí uno se empieza a dar cuenta de qué cosas se valora en cada organización, eh, qué es lo distintivo, ya como qué es lo, cuáles son las creencias o los sentidos que más importan, ya. Entonces ahí uno puede empezar a contrastar, ¿no? Y ver las distinciones entre las culturas. Bien, pues a mí me interesa mucho que les quede claro, ya porque en el trabajo que van a tener que hacer hay que analizar también la cultura, ya de la organización que aparece en la película, ¿ya? Entonces, para ejemplificarlo un poquito más y también para yo no hablar tanto y escucharles un poco a ustedes, les quería pedir que hiciéramos un ejercicio muy breve, ¿no? Y que ojalá unas 3, 4 personas pudieran contarnos y analizar un poquito em, cómo era la cultura de sus colegios, ¿ya? Si pudieran hacer esta revisión, es como, si pienso en mi colegio, qué valores tenía, qué se potenciaba, em, cuáles eran como las creencias que circulaban de alguna manera, ¿no? Como, em, para ir viendo algunos ejemplos. No, yo lo que yo recuerdo era que cuando yo era más pequeña, porque yo estuve en un colegio casi toda mi enseñanza básica y media, salvo un año, que era como muy familiar y muy así, como muy solidario y todo ese tipo de cosas, pero que cuando yo entré a la media, me acuerdo que llegó como una subsecretaria académica y la parte académica cambió, porque le hicieron más competitiva, le hicieron exámenes más difíciles, como que estaba basado en otra cosa académicamente hablando. Antes como que no era tan importante eso. Y ahí me acuerdo que habían aumentado los porcentajes de los IMSS y ese tipo de cosas. Pero como cambió la dinámica de enseñarnos, como que era mucho más estricta. Interesante eso, Fran, ¿no? Porque efectivamente hubo un cambio que tú notaste, ¿no? Que fue súper visible, ¿no? Y que tú lo cuentas como si fueran dos experiencias bien distintas, ¿no? Ujú. Gracias, Fran. ¿Quién más?
Yo, profe, pues, o sea, de mi colegio no recuerdo mucho, porque eso pasó hace mucho tiempo, pero puedo ser como los dos colegios que ha estado mi hijo pequeño. Mi hijo es Asperger, entonces ha sido difícil el tema y, y bueno, lo cambié a un colegio religioso con varios, no sé, hace varios prejuicios, pero ha servido bastante no sé si decirlo, cultura religiosa, valores y todo lo que le han enseñado, a diferencia del otro colegio, que se basa más como en enseñar, que obtengan contenido, a diferencia del otro que es más de familia, de, de otorgarle ese camino. Son bastante distintos, ambos colegios y en la misma comuna. Gracias, Carla. Efectivamente, ahí empiezan a aparecer matices, ¿no? Por ejemplo, lo religioso, ¿no? Como que marca también una cierta impronta de qué se hace, ¿no? Como, por ejemplo, Carla, si nos puedes contar, en ese colegio, eh, ¿qué ritos hay, qué símbolos hay en el colegio, qué se conmemora, ¿no? Que a ti te llame la atención, por ejemplo? Bueno, todos los días lunes se hace la oración. Habla el padre Ferrini de Quintero. Él hace la oración a Don Orione, todos. Y bueno, la entrada es súper estricta para los niños. Y, y eso, todos piden por los demás, por la gente enferma. Entonces, mi hijo se siente súper bien cuando hace esos rituales, porque él es muy estructurado, entonces le encanta. Diferente al otro colegio que a veces los niños se salían solo de la puerta, niños pequeñitos, no había un control. Y esa es la diferencia, y llegaban y entraban a la sala. Y eso, por lo menos a mí, tuve un tema con la religión, porque cuando uno empieza a estudiar, uno empieza a ver muchas cosas sobre los dogmas, pero en ese sentido, viendo lo positivo, a mi hijo le ayudó el sistema a ir más valórico, no sé si será por el bullying, porque usted sabe que ser Asperger es súper eh, estigmatizado y poco comprendido por los profesores, entonces el otro colegio era muy exigente. Aún así mi hijo es súper inquieto, pero entiende todo, no tiene problemas de nota ni nada. Entonces todo eso lo comprendieron ahí, como que es como raro, no sé cómo explicar. Tenía un prejuicio sobre la religión y el colegio, pero sin embargo fue todo lo contrario del otro que pensé que le iba a ir. Qué bueno, Carla, qué bueno. A veces uno se sorprende también y eso está bien, ¿no? Como, em, gracias por contarnos también ahí de tu vida un poquito. Em, claro, lo que tú dices, los ritos, por ejemplo, como esa oración de todas las mañanas, ¿no? Posiblemente se celebren como todas las festividades religiosas, se celebren, no sé, Semana Santa. Son cosas que son características, por ejemplo, en ese colegio o en colegios religiosos de esa índole. Yo estudié en un colegio laico, ¿ya? En Santiago, y un colegio que tenía otra cultura, ¿no? Muy centrada en la excelencia, ¿ya? Y muy centrada en en como los valores como, ¿cómo decirlo? Republicano hoy día es una mala palabra, ¿no? Em, pero sí, como muy identificado con el país de alguna manera, ¿no? De hecho, el himno del colegio, y uno empieza a ver, la cultura se compone de todos estos símbolos, ¿no? Como el himno hablaba de que el colegio era el primer foco de luz de la nación, ¿ya? Y que tenía una responsabilidad con el país. De hecho, de ese colegio, que fue uno de los más antiguos de Chile, obviamente
la mayoría de los primeros presidentes pasaron por ahí, entonces había una galería en un pasillo que llevaba a la rectoría donde estaban las fotos de todos los presidentes que habían salido de ese colegio, ¿ya? Entonces hay una cosa muy fuerte con la identidad de, como les decía, de la contribución directa al país, ¿no? El, la insignia también era una insignia muy con los colores del escudo chileno, ¿ya? Y sobre todo un colegio de mucha excelencia y muy competitivo, ¿no? Entonces su cultura tenía que ver con esos dos elementos, ¿ya? Y por ser también un colegio muy laico, lo religioso no tenía mucha cabida, ¿no? De hecho era como bien crítico de lo religioso, ¿no? Em, mi colegio tenía colegios enemigos también, ¿no? Como con quienes competía, de alguna manera, no solo en resultado académico, sino que de repente habían peleas, ¿ya? Mi colegio era en ese momento solo de hombres, de varones, ¿no? Entonces, todos esos elementos configuran una cultura bien particular, ¿ya? Em, por ejemplo, yo jamás pondría a mis hijos en ese colegio, ¿no? Como, porque no concuerdo con esos valores, ¿no? Entonces, si se fijan, es bien distinto eso a em, lo que pasa en un colegio como el que comenta Carla, donde se promueve otra cultura, ¿no? Es una cultura más solidaria, pero donde también lo estricto y esa cosa estricta de lo religioso, que no sé si otros han pasado también por colegios religiosos que también existen, ¿no? Es como lo dogmático, lo que se hace, la autoridad, igual está muy instalada, ¿no? Así es que interesante ir contrastando ahí, y eso son culturas, ¿no? Que tienen que ver con esos símbolos, con lo que se conmemora, los valores, las formas de actuar, las prácticas cotidianas, todo eso configura culturas particulares. Constanza comentó por el chat que su colegio, su liceo era de niña y también habían peleas, ¿ya? Eso no pasa en todos los colegios o liceos, ¿no? Como es parte también, ¿ya? No sé si quieres contar un... Profe, ¿Sí, Ivana? yo me acuerdo que cuando hice la práctica acá en Limache, hay dos colegios que son religiosos y también había muchas peleas, uno era de puras niñas y el otro era mixto. Pero en el que eran puras niñas era acuático porque el bullying estaba, pero a la orden del día, había mucho, mucho bullying. De hecho, conozco aquí niñas que viven en mi población, en Olmué, en Narváez, que sufrieron bullying en esos colegios. Y era acuático porque como que había monjitas en ese tiempo y todo, pero como que eran nulas en ese sentido, como que no interiorizaban con eso, como que no estaban ni ahí con el bullying en realidad. Y se daba mucho en los colegios religiosos, los vi en los dos que fui. Y ahí, qué bueno lo que comentas, Ivana, como, o sea, no qué bueno que pase eso, sino qué buen ejemplo, ¿no? Porque reafirma esta idea que en el fondo un colegio religioso posiblemente no va a tener dentro de sus valores o su misión o lo que quiere ser, ¿no? Como explícitamente el bullying, la descalificación, etcétera, la agresión. Al contrario, ¿no? Va a promover otros valores. Pero ¿qué pasa? Que la cultura, que es lo que las personas hacemos y reproducimos cotidianamente, no necesariamente está alineada con lo que la institución declara, ¿no? Como en este caso, ¿ya? Y ahí uno puede ver que está disociado, es como, como un colegio religioso va a ser tan maltratante. Es posible, ¿no? Porque lo que se declara no necesariamente va de la mano con la cultura que se instala en las prácticas cotidianas, ¿no? Y eso genera, obviamente, algo que mejorar, ¿no? En esa organización. ¿Mm? Muy buen ejemplo, Ivana, gracias. Yo quería preguntarle, no sé si Constanza, tú también quisieras comentar un poquito más, o no sé si tienes problema para hablar por el micrófono. Mm, ok, va en colectivo. Wow, qué fuerte lo que cuenta ahí de las peleas, como problemas con las parejas, se pegaban, ya, se rompía la nariz. Claro, ¿no? Y son cosas que, como les decía, van en contra quizá incluso de los valores, ¿no? Que se proponen los mismos instituciones, ¿no? Bien, pues
el año pasado escuché también a compañeros que estaban en colegios deportivos, ¿ya? Y que era una experiencia súper distinta, ¿ya? Porque en el fondo había competitividad, pero también había muchos valores ligados como a lo solidario, ¿no? Como a el estudio, lo académico tenía un lugar, pero obviamente se potenciaba todo el desarrollo físico, ya que no era algo que en nuestros colegios posiblemente pasó tanto, ¿ya? La experiencia de un liceo artístico, por ejemplo, es súper distinta a lo que hemos estado hablando, ¿no? Como, entonces ahí uno empieza a ver, ¿no? Como ciertas eh, distinciones. Javiera comentó por el chat también que estuvo en un colegio religioso de puras niñas y que le enseñaron a comportarse como señoritas, ¿no? También hay una impronta muy fuerte, ¿no? Como del tema de género, ¿no? Que se instala, ¿no? Como en, en ciertas culturas, ¿no? Todos esos elementos son parte de las culturas. Ya pues, espero que haya quedado un poquito más claro con este ejemplo, ¿ya? Y entonces con esto vamos a cerrar lo que trabajamos, lo que terminamos de trabajar lo de la semana anterior, ¿ya? Y vamos a pasar entonces a lo que les quería comentar hoy, ¿ya? Entonces voy a compartirles pantalla y vamos a hacer una pequeña actividad de entrada también ahí para que puedan participar un poquito más, ¿ya? Entonces, el tema en que vamos a introducir hoy día, ¿ya? Tiene que ver con cómo se articulan las organizaciones, ¿ya? Y para eso vamos a irnos a un concepto que quizá ustedes ya han escuchado, ¿ya? Que tiene que ver con las redes. Y la idea es que podamos partir de lo que ustedes traen, ¿ya? Respecto a lo que son, o lo que ustedes creen que son o saben de las redes, ¿ya? Entonces, acá hay como tres preguntitas, pero que apuntan a lo mismo, ¿no? Como de qué son, para qué sirven, cómo funcionan, ¿ya? Es decir, su propia eh, eh, idea que traen ustedes de lo que son las redes, ¿ya? Entonces, vamos a hacer este ejercicio en el Jamboard de nuestra sección, ¿ya? Em, Se los voy a copiar inmediatamente acá por si acaso no lo tienen a mano. Em, y la idea es que, como lo hemos hecho otras veces, en este Jamboard puedan poner notitas, ¿ya? Donde puedan eh, tener eh, su visión de qué son las redes, ¿ya? Entonces, se los pegué ahí en el chat. Y la idea es que en el Jamboard podamos eh, ir completando esto, ¿ya? Ustedes saben que esto tiene varias pantallitas, ¿ya? Que tenemos unas que son de actividades que hemos hecho antes, ¿ya? Pero la pantallita 5 está libre para ir completando ahí de qué creen ustedes que son las redes, ¿ya? Las redes sociales, estamos hablando de eso, ¿ya? Entonces, nos vamos a dar unos 5 minutitos, así que también ahí pueden aprovechar de ir al baño, ir a buscar agüita, comida, lo que sea, ¿ya? Y por mientras igual completen ahí y nos vemos en 5 minutos, ¿ya? Para retomar ahí lo que aparece, ¿ya? Para que no nos quede el registro. Entonces, vamos a ver lo que ustedes fueron poniendo ahí en el Jamboard, ¿ya? ¿Se ve, cierto? Sí, profe, sí se ve. Ya.
Y acá les quería pedir ayuda para no forzar tanto la garganta, si alguien pudiera leer lo que aparece ahí. Profe, yo puedo leer. Gracias, Ivana. Ya. Dice, ¿empiezo nomás? Sí, dale, Mm, Ivana. Sí, gracias. La primera, conexiones entre personas y deben servir para compartir intereses, sirven para la distribución masiva de información y también para subir fotitos bonitas. La red social, la forma comunica máxima vía internet, sirve compartir lo que a uno le interesa, comunicar también como forma de expresión. Para que funcione debe haber una interacción entre las partes, interacción entre personas, son un medio de comunicación que permite conectarnos a la distancia con los demás. Es una interacción directa o indirecta entre personas o grupos de personas donde el conjunto pueden organizarse para lograr un objetivo. Estructura que sirve para las necesidades grupales y a la vez individuales a través de la reciprocidad. Conexiones o relaciones que se dan entre personas referente a un tema común. Esas son las que hay, profe. Muchas gracias, Ivana. Bien, muchas gracias a quienes completaron, ¿ya? Si se fijan, hay algunas palabras que se empiezan a marcar con fuerza, ¿no? Sobre todo la idea de conexión, de interacción, comunicación, reciprocidad, ¿no? Relaciones, ¿ya? Y justamente de eso se trata esto de las redes, ¿ya? Les voy a volver a compartir pantalla y como ustedes saben no les veo tanto cuando comparto, así es que ahí por favor vayan ustedes comentando, participando, ¿ya? La pregunta era qué eran las redes, ¿ya? Y las redes, cuando hablamos en ciencias sociales de redes, básicamente estamos aludiendo a una metáfora, ¿ya? Porque como ustedes saben, en concreto las redes son mallas, ¿no? Mallas que sirven para pescar, no sé, que se ponen en los arcos de fútbol, ¿no? Como eh, hay mallas para las naranjas, para los limones, ¿no? Es decir, estamos hablando ahí de un tejido, ¿no? Que se entrecruza, ¿no? Con nudos, ¿ya? Les quería igual decir esta obviedad, ¿ya? Porque creo que de acá también podemos sacar algunas cosas importantes, ¿ya? Recuerden la palabrita nudo, ¿ya? Y que estamos hablando acá de un tejido, ¿no? Y es una metáfora, ¿no? Que empezamos a utilizar para hablar de cómo nos relacionamos las personas, ¿ya? Empezamos a hacer este juego, ¿no? De llevar algo que es propio de otro ámbito, ¿no? A una manera de concebir o de em, imaginarnos cómo son nuestras interacciones. Y esto parte en la década de los 50, ¿ya? Yo siempre desconfío de los que se dice que fue el primero que dijo o el que inventó algo, porque en general eso no, nunca es tan así, ¿no? Pero se dice que un antropólogo inglés, John Bears, ¿ya? Fue el primero en utilizar el término red en el sentido que lo estamos pensando hoy en día, ¿no? Como un conjunto de puntos que se conectan a través de líneas, ¿ya? Que es la misma idea de la red de pesca, ¿no? Pero entendiendo que los puntos son las personas o grupos de personas y las líneas son las relaciones que aparecen entre esas personas, ¿no? Entonces, para hablarnos de que podemos representarnos las relaciones e interacciones como si fueran una red, ¿no? Y en esta metáfora empiezan a aparecer ciertas palabras que son muy consistentes con las que ustedes pusieron que son relevantes, ¿ya? La idea de conexión, de vínculo, de lazo, trama, ¿ya? Relación, nodo, que es muy parecido a nudo, ¿no? El flujo, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Y si fuéramos más precisos, ¿ya?
el concepto de red, y acá tomando el texto de la Julia Cerda, que ojalá hayan podido también revisar, si no, es el texto que corresponde en esta clase, perdón. Ella habla o toma una definición donde dice que la red es un conjunto de actores que se encuentran vinculados mutuamente, ¿ya? Es decir, nos habla de la relación entre un grupo de actores, ¿ya? Se habla de actores en vez de hablar de personas, ¿ya? Porque los actores también podrían ser grupos o podrían ser organizaciones, ¿ya? O comunidades, ¿no? O lo que queramos. También pueden ser computadores, ¿no? Que se encuentran en una conexión mutua, recíproca, ¿ya? Constanza escribió por el chat. Sí, Constanza, no hay problema, ¿ya? Que te vaya bien. Gracias por estar este ratito. Y también otra cosa que menciona o que destaca Julia Cerda, ¿ya? Es que la red es una estructura social, ¿ya? Que permite, ¿ya? O en la cual se produce intercambio de recursos, interacciones y comunicaciones, que es lo que ustedes decían, ¿no? Cuando funcionan bien y son buenas redes, ¿ya? Se pueden generar relaciones de confianza y reciprocidad, ¿ya? Y también se podría dar relaciones de protección y apoyo, ¿ya? Para satisfacer necesidades, ¿ya? Em, un segundito, por favor. Ya, perdón. El resfrío un poco invalidante a ratito. Entonces, esta idea de la red social es algo que se trabajó mucho, ¿ya? Fuertemente desde, como vimos desde los 50, pero más fuerte en los 80, 90, en trabajo social, en psicología, sociología, etc. ¿ya? Luego, en los 2000 se masifica y se lleva un poco a lo que apareció en algunas respuestas del Jamboard, ¿no? Como la idea de las redes sociales virtuales, ¿no? Instagram, Facebook, no sé, las primigenias que hubo también, ¿ya? Pero antes que eso, este concepto, que en el fondo se llevó a eso que claramente muestra estas mismas propiedades, ¿no? Cómo se comparte, cómo uno tiene amigos, cómo uno tiene vínculos, ¿no? Pero es un concepto teórico que es propio de las ciencias sociales y también de las teorías de la complejidad, ¿ya? La idea de red también aparece, por ejemplo, cuando se habla de la informática, ¿no? De las redes computacionales, pero también es una manera de concebir, por ejemplo, lo que pasa en nuestra cabeza, ¿no? Hay una red neuronal, ¿no? Entonces, cuando se toma esta metáfora, permite comprender las cosas de otra manera, ¿no? Em, en ese sentido, ¿ya? Y vamos a ir como detallando algunas cositas más concretas. En las ciencias sociales, ya para efecto de nuestro trabajo como psicólogos, la red social va a ser como una estrategia, un escenario de acción, ¿ya? Eh, Algo donde nosotros podemos intervenir, donde podemos trabajar o apoyar nuestro trabajo con personas, grupos o comunidades, ¿ya? Y algo importante, ¿ya? Y lo vamos a ver con el detalle un poquito más adelante, que la red o esta metáfora de la red permite salirnos, ¿ya? De otras metáforas que teníamos previamente, que tenían ciertas limitaciones, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de organizaciones, ¿ya? O de instituciones, eh, antes había una metáfora muy importante que era la metáfora piramidal, ¿ya? O una sociedad, por ejemplo. Entonces tenemos acá a la cabeza los que son más importantes, no sé, los dueños de una empresa, o los directores de una organización, o el presidente. Después tenemos a los que son más secundarios en términos de poder, y así sucesivamente hasta llegar como a la base, ¿no? Que podría ser como el pueblo, los obreros, ¿ya?
los voluntarios, etcétera, ¿no? Dependiendo de qué estuviéramos hablando, ¿ya? Los estudiantes, por ejemplo, acá los profesores, acá los coordinadores y acá los directores, ¿no? Si fuera un colegio. Esa metáfora de la pirámide estuvo de boga mucho tiempo, ¿ya? Pero la idea de la red nos muestra algo muy interesante, ¿no? Que las relaciones son mucho más complejas que estas, ¿ya? Si bien acá hay una idea del poder, ¿no? La red nos muestra que hay también muchas posibilidades de conexión. Si fuera un colegio, los estudiantes o algunos estudiantes se relacionan con el director, ¿ya? Eh, los estudiantes y los profesores también se vinculan de manera mucho más compleja que lo que muestra este tipo de estructura, ¿no? Son relaciones mucho más variadas, ¿ya? Más densas, ¿no? Muchas más relaciones, más interacciones, ¿no? Y eso es lo que permite ver la metáfora de la red, ¿ya? Entonces, esto es una representación, ¿ya? Un dibujito de una red social. Y como les decía antes, una red nos sirve para representarnos cómo son las interacciones entre distintos actores, ¿ya? Que también los podemos llamar nodos, que eran como los nudos de la red tejida, ¿no? Cada puntito es un nodo, ¿ya? Un computador, una neurona, una persona, una organización, ¿ya? Las rayitas son los vínculos que existen entre los distintos actores, ¿ya? Y lo que circula a través de esas líneas, de esas conexiones, pueden ser distintas cosas, ¿ya? Puede ser información, ¿ya? Como comentaba alguien, pueden ser fotos, pueden ser videos, ¿ya? Pueden ser datos, ¿ya? Pero también puede ser apoyo, ¿ya? También puede ser estrés, ¿ya? O otras cosas que circulen por las redes, ¿ya? Hasta acá, ¿cómo vamos? Antes de seguir, me interesa que esto les vaya quedando bien clarito para que se entienda lo que viene, ¿ya? Se entiende, profe. ¿Sí? Sí, profe, se entiende bien. Ya, gracias. A veces necesito una pausita también para reponer, ¿ya? Entonces les quería poner, y disculpa Carla que te ocupe como ejemplo, ¿ya? Pero justo Carla estaba pidiendo el WhatsApp de este grupo, ¿no? Porque ella se integró después a esta sección, ¿ya? Tuvo que cambiarse, ¿ya? Entonces, si esta fuera una red, y esta red fuera esta sección, entre ustedes hay muchas conexiones, ¿ya? Hay algunos o algunas que pueden tener un lugar como más central en la red, no porque tengan un cargo, ni que tengan poder, ni necesariamente que sean más importantes, ¿no? Sino que simplemente tienen más conexiones, ¿no? Entonces quedan en estos lugares más centrales, ¿no? Y tienen líneas con casi todos, ¿no? Hay otros u otras, ¿no? Que pueden tener conexiones más con algunas que con otras, ¿ya? Carla, que llegó tarde, y eso pasa siempre que llega alguien a un grupo, ¿ya? Puede que sea esta persona de acá, ¿no? Este nodo, que tiene solo una conexión con alguien y esa conexión con alguien le permite entrar, ¿no? A toda esta red, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a pensar que esta persona, no sé, Francisca, por decir algo, ¿no? O Giselle, ¿ya? Entonces puede ser que Carla solo se entera de lo que pasa en este curso porque tiene contacto con Giselle, ¿ya? Si Carla, o por alguna razón Giselle pierde su teléfono, Carla quedaría completamente desconectada de la red. Y toda la información que circula por esta red no tendría acceso, ¿no? ¿Qué habría que hacer para que Carla esté en una situación menos como frágil, menos vulnerable, ¿no? Incluirla, tener más conexiones con otros, ¿no? Eh, Eso nos pasa constantemente cuando hablamos de redes, ¿no? Las redes son esta metáfora que nos ayuda también a entender ciertas dinámicas, por ejemplo, lo que pasa cuando alguien migra, ¿no?
un migrante queda en una misma situación, ¿no? Uno cuando migra pierde, ¿ya? Sus redes naturales, ya las redes, los vínculos que tiene con las personas que uno ha construido, ¿ya? Y queda en un periodo, al menos inicial, sin redes, ¿no? Hasta que empieza a construir redes, ya, vínculos, interacciones con otras personas donde uno está, ¿no? Eh, Eso también pasa acá cuando uno migra de sección, ¿no? O sí, ojalá que a nadie le pase, ¿no? Como reprueban algunos ramos y se atrasan, ¿no? Hay que como que mezclarse y hacer redes con las personas de la otra generación, ¿no? Entonces, esto nos pasa cotidianamente, ¿ya? Em, entonces les decía, esta es las redes son una representación de cómo podemos entender los vínculos que tenemos, ¿no? Las relaciones que tenemos. Hay personas que tienen más vínculos con más personas, ¿no? Esta es una red que podríamos decir que es bien densa, hay harta conexión entre muchos, ¿ya? Pero hay algunos como este nodo, ¿ya? O esta otra persona que solo tiene vínculo con dos personas, ¿ya? Entonces quizá sería bueno que se conectara con más, ¿ya? Para no perderse la información que circula por ahí, ¿ya? Ahora, como les decía, en una red no solo circula información, ¿ya? O apoyo, también podría circular estrés, ¿ya? Por ejemplo, esta red o este dibujito podría estar representando una familia, ¿ya? O un grupo de amigos, de amigas, ¿ya? Y pudiera ser que una de estas personas de la red, ¿ya? Eh, tiene una enfermedad grave, ¿ya? O sufre un accidente, ¿ya? Esa información va a circular súper rápido por la red, ¿ya? Y las personas que tengan más conexiones, ese estrés de hubo un accidente, pasó algo que hay que hacer, eh, van a quedar mucho más expuestas a ese estrés, ¿ya? Son las personas que, por ejemplo, todo el mundo la va a llamar para saber cómo está esa persona, ¿ya? O en qué hospital está, o qué es necesario hacer, ¿ya? Entonces va a estar constantemente expuesta a ese estrés, ¿ya? Alguien que está más alejada no le va a llegar tanto, no va a ser más de rebote, ¿no? Entonces, también no siempre todo lo que circula por una red es bueno, ¿ya? Del mismo modo, no toda red necesariamente es buena, ¿ya? Esta podría ser una red de narcotráfico, ¿ya? O de explotación sexual infantil, ¿ya? Y podría funcionar muy bien como red, ¿ya? Pero su propósito es un propósito que es malo, ¿no? Como éticamente conflictivo, ¿ya? Entonces, la red es solamente una herramienta que tenemos para representarnos cómo son las relaciones y cómo funcionan los vínculos entre las personas, pero no necesariamente tiene una carga positiva o negativa, ¿ya? Es una herramienta, ¿no? que usamos, ¿ya? Ahora, en general, cuando hablamos de redes, ¿ya? Lo tendemos a hacer en un sentido positivo, ¿ya? Hay que tener este cuidado, que no es obvio que sea positivo, ¿ya? Porque si es una red, como les decía, de prostitución como infantil, eh, mm, o sea, funcionará muy bien como red, pero el propósito que tiene no nos parece, ¿no? Eh, pero en general hablamos de que es muy bueno que las personas tengamos redes, ¿ya? Las redes cumplen como una función de protección, ¿ya? Si nos pasa algo, una red de alguna manera nos contiene, ¿ya? Podemos encontrar ahí apoyo, ¿ya? Y ahí la metáfora de la red es eh, como la red de los trapecistas, ¿no? De las personas que hacen ejercicio en altura, ¿no? Que en el fondo se pueden caer, ¿ya? Pero si tienen una buena red que les soporte, no van a sufrir, ¿no? Si no hay red, va a ser un costalazo, ¿ya? Si la red es muy débil, puede que igual se caigan y tengan consecuencias negativas, ¿no? Lo mismo en nuestro caso, si nos enfermamos, pero tenemos una buena red de apoyo, ¿ya? De personas, de vínculos que son importantes para nosotros, eso va a amortiguar el efecto que tenga eso, ¿ya?
o no sé, acá en Valpo también, ¿no? Que con los incendios, con lo que sufrimos cotidianamente, ¿no? En la medida que hay una buena red constituida, puede ser súper terrible el incendio, ¿no? Pero vamos a tener apoyo de otras personas que van a amortiguar el efecto negativo, vamos a tener apoyo de distinto tipo, ¿ya? Em, que lo vamos a ver. Em, Me voy a adelantar un poquito porque va a ser más consistente con lo que les venía diciendo, pero una red ofrece apoyo emocional, por ejemplo, ¿ya? Entonces, nos ofrece contención, ya si estamos mal, ¿ya? Nos valora, nos estimula, nos saca adelante, ¿ya? Entonces, si estamos en un mal momento, nuestras redes son quienes nos pueden dar este apoyo, ¿ya? Y en lo cotidiano también, ¿ya? El vecino o la vecina que nos saluda también nos reconoce, ya nos pregunta cómo estamos, ¿no? Eh, Cuando alguien nos dice te quiero o nos dice algo como respecto a nuestras cualidades, también es un apoyo, ¿no? Las redes también ofrecen apoyos tangibles, ¿ya? O instrumentales, apoyos concretos, ¿ya? Por ejemplo, si sufrimos un incendio, nos regalan cosas, ¿no? Para ayudarnos, nos regalan ropa, nos regalan comida, ¿ya? Nos regalan materiales de construcción, etcétera. Pero también hay gente que nos viene a ayudar a reconstruir, ¿ya? Nos da ese servicio de alguna manera, ¿ya? O ejemplos menos trágicos, como en el caso de alguna de ustedes que pueden ser madres o padres, ¿no? Si ustedes tienen que hacer una actividad y alguien les puede cuidar a los niños para que ustedes puedan hacer ese trámite, esa actividad o ir a un, no sé, cumpleaños, eso es un apoyo también súper importante, porque quizás sin eso ustedes estarían mucho más limitados, limitadas, ¿no? Entonces, cuando alguien me presta los apuntes de un curso, también, ¿no? O me cuenta lo que pasó en una clase, también eso es un apoyo, ¿ya? Y otro apoyo muy importante que nos dan las redes es un apoyo en la toma de decisiones, ¿ya? Toda esta función de el consejo, la guía, la retroalimentación, ¿ya? Desde cosas tan concretas como cuando uno quiere ir al médico, ¿ya? Eh, o necesita un cierto especialista, uno a veces, porque no queda otra, lo busca ahí en internet y va a la hora que puede tomar, ¿no? Pero si uno necesita algo más específico y es más delicado, posiblemente uno pide recomendaciones, ¿ya? Si uno va al psicólogo o psicóloga, también en general uno pide esa recomendación, ya ese consejo, ¿ya? A ustedes como futuros psicólogos, psicólogas, con sus amigos posiblemente les van a preguntar muchas cosas, y si hay amigos o amigas de ustedes o familiares que quieran ir al psicólogo, les van a empezar a preguntar a ustedes qué recomiendan, ¿ya? Y ustedes le van a poder explicar que hay muchos psicólogos y psicólogas distintos, que se trabaja de muchas maneras distintas, ¿no? Y van a ayudar a tomar esa decisión, ¿ya? Quizás lo mismo respecto a cuando decidieron que estudiar, también pidieron consejo, apoyo, ¿ya? Eh, Cuando uno quiere saber si le conviene o no una relación, también pide apoyo, consejo, ¿ya? Eso también es algo muy importante que nos dan las redes. Y si no tenemos redes, ¿ya? Si no tenemos tantos vínculos, ¿ya? Eh, puede que no podamos tomar tan buenas decisiones, ¿ya? O si nos pasa algo, no vamos a tener un apoyo tan concreto y también nos vamos a sentir más solos, más solas, ¿no? Más desamparados si es que nos pasa algo y nadie nos puede contener, ya nos puede apoyar. Luis también se tiene que retirar, no hay problema. Gracias Luis también por conectarte. ¿Ya? Em, Creo que hay más cositas que trabajar, pero con eso creo que está bien por hoy también para introducir el tema, ¿ya? Em, con eso yo creo que van a tener como pistas suficientes también, si no han podido leer el texto de la Julia Cerda, para leerlo y entenderlo mejor, ¿ya? La próxima semana vamos a retomar y complejizar algunas cositas, ¿ya? Pero también entiendo que este es un horario que no tenían tan disponible, así es que
vamos a dejar hasta acá la revisión de la clase, ¿ya? ¿Alguna duda, algún comentario sobre esto último? Profe, ¿a qué se refiere cuando dice puede ser objetivo o percibido? ¿Qué es subjetivo? Ya, En la última diapo. sí. Que el apoyo, y eso pasa a veces, sobre todo con, perdón, que estaba sonando mal, Dale nomás. pero no queda otra. Sobre todo con el apoyo emocional, por ejemplo. Eh, Cuando es objetivo es con apoyo como real, concreto que está ahí, ¿ya? Es decir, me pasa algo, no sé, me patearon, por ejemplo, en una relación y yo tengo a mis amigas o a mis amigos que están ahí, que me vienen a ver, que me acompañan, que me llevan, no sé, chocolate, casata, ¿no? Que me escuchan, ¿no? Que me dicen que soy bacán, que la otra persona se lo pierde y están ahí, ¿no? Ese es un apoyo objetivo, ¿ya? Que está, que es como visible, ¿no? Pero también puede haber un apoyo percibido, subjetivo, ¿ya? Que sería que nadie me vino a ver, ¿ya? Pero yo sé que mis amigas están ahí, ¿ya? Yo sé que lo estoy pasando pésimo, pero sé que aunque yo no haya pedido ayuda o que nadie me haya llamado, yo sé que están ahí para mí igual, ¿ya? Y que si me pasa algo yo puedo contar con ellas. Y esa sensación de que tengo una red de apoyo ya es positiva, ¿ya? Ya me ayuda. Es como, sé que tengo amigos y tengo amigas, entonces aunque esta, no sé, persona me haya desechado y me haga sentir como poco valorado, valorada, ¿no? Yo sé que hay personas que me quieren y que saben lo que vale, ¿ya? Y eso ya es algo que, aunque yo solo lo perciba, es súper importante, me protege, ¿no? Me da bienestar también. ¿Se entiende, Ivana? Sí. Ujú, Sí, profe, gracias. ujú. De hecho, no lo vimos ahora, lo podemos ver la próxima clase, pero las redes sociales, ¿ya? Tienen que ver con los vínculos que nosotros tenemos, y esos vínculos también pueden ser objetivos o percibidos, ¿ya? Yo puedo concretamente haber hablado con alguien y decir somos amigos, ¿ya? O tú eres parte de mi red porque somos amigos, ¿no? Amigas, ¿no? Pero también puedo percibir que una persona es importante para mí o que me quiere. Y el hecho de que sea así, ya lo hace, ya tiene un efecto, ¿ya? Bien, pues comentarles que en la pausita que tuvimos pude hablar con Jaime y Alexandra, ya los profes de las otras secciones, y acordamos que les podemos dar plazo hasta el lunes 27, así es que cuenten con eso para el trabajo, ¿ya? Buena, profe, muchas Gracias. gracias. De Mm. nada. Gracias. No se lo habíamos querido poner entre Pascua y Año Nuevo, pero bueno. Yo creo que todos vamos a terminar haciendo cosas en esas fechas, así es que no queda de otra, ¿ya? Y Bueno, profe, gracias. no sé si quieren revisar algo de la pauta o les queda claro lo que tienen que hacer. Podríamos, le ofrezco, como, pero muy sintéticamente revisarla igual, ya creo que siempre es bueno para resolver dudas, ¿no? Aclarar algo, como no nos demoramos más de 5 minutos, ¿ya? Entonces, como ojalá hayan podido verla, ¿ya? Nuevamente, la posibilidad de este trabajo es individual o en duplas, ¿ya? Y tienen que hacer el análisis de una película, ¿ya? Dentro de esa película está la historia de un club social, ¿ya? Que se llama Luna de Avellaneda, igual que la película, ¿ya?
La película obviamente tiene muchas más tramas, ¿ya? Hay historias como románticas, historias personales, etcétera, ¿ya? Pero el trasfondo de la película es como esas historias están marcadas, ¿no? Por este club social, ¿ya? Entonces ustedes pueden, obviamente, ojalá, es una película que yo encuentro que es buena, que es emotiva, que tiene sus cosas, ¿ya? Argentina. Y sí o sí, igual tienen que centrarse en lo que pasa con esta organización, ¿ya? Entonces tienen que responder dos preguntas, ¿ya? La primera es una pregunta como un análisis como obligatorio, ¿ya? Y la segunda, ustedes pueden optar por dos alternativas del análisis que pueden hacer, ¿ya? El primero tiene que ver con la perspectiva que trabajamos la semana pasada, ¿ya? Funcional, organizacional, ¿ya? Y lo que tienen que hacer acá es describir, ¿ya? Cuál sería la misión y la visión de este club, ¿ya? Eh, la membresía, ¿ya? Es decir, cómo se es parte o se deja ser parte del club, ¿ya? ¿Qué requisitos hay, por ejemplo? ¿Cómo se oficializa? Si es que hay alguna manera de hacerlo, ¿ya? Em, el organigrama de este club, ya que tendrían que ver con los roles que existen diferenciados entre distintas personas, ¿ya? Lo que supone ciertos niveles quizás como de jerarquía o de coordinación, ¿ya? Y acá en el texto de la plana que tienen que describirlo y el dibujito del organigrama lo tienen que hacer como, lo pueden poner como anexo, ¿ya? El organigrama, ¿se acuerdan? Era esto que vimos del señor Burns, ¿no? Como de que está el canario primero, después está el señor Burns, después vienen todos, después viene la vara de carbón, después viene Homero, ¿no? Ese esquema que permite poner los cargos, ¿ya? Que existen en una institución, ¿ya? En Word hay una función donde uno hace las formas, ¿ya? Y esquemas, ya hay unos que hacen fácilmente el organigrama, si no Lucidchart o cualquier otro que ustedes conozcan, no es pueden incluso hacerlo dibujado y le toman una foto y la pegan ahí en el, en el trabajo, ¿ya? No, no importa, no se compliquen con el modo, pero lo importante es que lo logren hacer, ¿no? Y decir, en este club existe, no sé, una directiva, ya, después de la directiva viene un equipo, después vienen, no sé, las otras personas, como que ahí ustedes puedan mostrar eso, ¿ya? Y finalmente, la cultura organizacional, ¿ya? Estos elementos en la película puede que no aparezcan explícitamente, ¿ya? Pero la idea es que ustedes puedan, a partir de la película, inferirlos, ¿ya? Algunas cosas sí aparecen más concretas, pero otras ustedes van a tener que decir, bueno, no está la misión, pero por lo que yo entiendo, la misión de este club debiera ser tanto, o sí, aparecen algunos diálogos, aparece que este club intenta tal cosa, entonces por ahí va la misión, ¿ya? Entonces, nunca digan no aparece, ¿ya? O no está, es como ustedes tienen que inferir, ¿ya? Eso es lo primero. Y eso lo tienen que hacer todos, ¿ya? Y el segundo análisis es una opción entre la perspectiva sociocrítica, Martín Baró, ¿ya? Y la perspectiva comunicacional, ¿ya? Que es el texto de Raúl Ditus, ¿ya? En el análisis de la perspectiva sociocrítica, lo que tienen que analizar es cómo influye en el devenir de este club, que se muestra ahí como en varias épocas, ¿ya? Cómo influyen los contextos sociohistóricos, ¿ya? En este club, ¿ya? Con esta perspectiva sociocrítica nosotros dijimos, es súper importante que las organizaciones no están en abstracto, ¿no? No están en el aire, son parte de ciertos contextos sociales, políticos, económicos, ¿no? Y cómo cambian esos contextos también implican cambios para la organización, entonces ir mirando un poquito eso, ¿ya? También que pudieran analizar las relaciones de poder que se dan tanto
al interior de la organización, entre distintos grupos que existen ahí, y también entre este club con otras, ¿no? Organizaciones o instituciones que aparecen, ¿ya? Y finalmente también la conciencia del grupo. Si ustedes creen que en este club hay una suerte de grupo en sí, ¿ya? O un grupo para sí, que tiene conciencia eh, de sus intereses como de clase, ¿no? Como de más consistente, ¿ya? Y eso puede verse en algunos personajes en particular, ¿ya? No necesariamente en todo el club, pero ahí ustedes tienen que ver cómo pesquisar eso, ¿ya? Ahí tienen que usar el texto de Martín Baró y siempre tratan de referir a dónde se ve eso en la película, ¿ya? Entonces esa es una opción de análisis, ¿ya? Si se sienten más cómodos con eso, súper, ¿ya? Y la otra opción es, a partir de esta frase, que fue algo que trabajamos en la clase de esta perspectiva comunicacional, ¿ya? Que dijimos que se puede comprender a la organización como un conjunto de actos del habla, ¿ya? Que una organización es básicamente un conjunto de promesas o compromisos, ¿ya? Y declaraciones, ¿ya? Que ustedes puedan explicar y justificar, apoyándose en el texto de Ditus, esta afirmación, ¿ya? Es decir, ¿por qué pudiéramos pensar que una organización que la hemos visto como una red, que la hemos visto como una estructura, podríamos decir que básicamente tiene que ver con hablar, ¿no? Con estos actos del habla, ¿ya? Y para mostrar de por qué esto pudiera ser así, tienen que ejemplificar con declaraciones que aparezcan en la película que conformen la organización, ¿ya? Y promesas o compromisos que ustedes digan, eh, el club en el fondo implica declaraciones respecto, por ejemplo, a quiénes son, a dónde apuntan, etcétera, ¿ya? Y también implica compromisos que, por ejemplo, acá se ve que hay un compromiso entre todos los socios de tal cosa, ¿no? Y eso hace que, en el fondo, eso es la organización, básicamente tales compromisos que todos debieran respetar, ¿ya? Entonces, ahí ustedes tienen que ir buscando el material en la película que les permita sustentar esto a partir también del texto de Editus, ¿ya? Instrucciones formales las mismas ya del trabajo pasado, ¿ya? Acordamos entonces que la fecha de entrega es el 27, ¿ya? Vía buzón de tareas del aula, y también que puedan ver la rúbrica ahí para que se fijen y cumplan con todo lo que se pide, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces, si tienen alguna duda, podemos ver ahora. Ujú. ¿No? ¿Nada? Ya, pues. Entonces, voy a dejar de grabar.